Y ahora sí, nos metemos en este bloque especial auspiciado por Megalabs Argentina. Y ya te presento a mi invitada. Estamos con la doctora Silvana Pérez Andrada. Ella es médica UBA, ginecóloga y obstetra, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva. ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Leo? Todo fantástico. Gracias. Muchas gracias por la venir. invitación. Gracias. Bien, quiero empezar hablando de esto que es el síndrome genitourinario. A ver, vamos a meternos en el tema. ¿Qué es? Y si podemos hablar de los síntomas en principio. Perfecto. Bueno, síndrome siempre se le llama cuando hay una asociación de síntomas y signos, ¿no? Entonces, el genitourinario principalmente se presenta en la menopausia. Es un síndrome que puede presentarse con síntomas urinarios o vulvovaginales. Los síntomas urinarios pueden ser la polaquiuria, o sea, la paciente va reiteradas veces a orinar, disuria, dolor al orinar. Y con respecto a los síntomas vulvovaginales, ardor, picazón, sequedad y dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales. ¿Qué opciones de tratamiento hay justamente? Bueno, la transición es el periodo hasta la llegada de la menopausia. ¿Cómo definimos la menopausia? Como el cese de la actividad de los ovarios y se diagnostica una vez que pasa un año calendario de que la paciente tiene su último sangrado. Entonces, habiendo pasado el año calendario de no haber sangrado, ya la paciente entra en menopausia. Lo que nosotros, como profesionales de la salud y atendiendo la salud femenina, esto lo tenemos que ir como viendo en la evolución de la paciente. O sea, en realidad no nos tiene que llegar la consulta, sino nosotros ir haciendo prevención. Antes. Exactamente. Con consejería y bueno, y si es necesario, obviamente con tratamientos que van a ir escalando según si es leve, moderado o ya es grave, que no lleguemos a ese estado. Bien. O sea, los síntomas que no aparezcan. Bueno, a veces la paciente viene a la consulta ya con todo instalado, entonces en realidad hay que trabajar sobre eso. Se cambió el nombre, antes hablábamos de atrofia vulvovaginal, sí, ¿no? Atrofia es falta de trofismo. ¿Por qué se hablaba de esto? Porque el trofismo lo mantienen los estrógenos. Entonces, bueno, era muy feo, asusta a la mujer. Entonces, bueno, se tomó como un síndrome genitourinario. Ahí fue el cambio. Clarísimo. Doc, y ahora me quiero meter en un capítulo aparte que es muy interesante y nos piden mucho, que es la menopausia y la sexualidad, ¿no? Cuando hablamos de esto de seguir a la paciente en su salud sexual y reproductiva, nosotros tenemos que como hacer prevención, ¿no? Muchas veces esta consulta a la paciente le cuesta porque uno se mete en su intimidad, entonces, y a ella le está afectando también su comportamiento psicofísico y social. Le cuesta mucho hablarlo, entonces tiene que haber empatía en la consulta, preguntarle a la paciente y también advertirles que cuando nosotros les aconsejamos algún tratamiento para revertir estos síntomas, no solamente enfocamos a la vida sexual, simplemente es a la salud femenina. O sea, está asociado a que la consulta va a venir porque la paciente tuvo un dolor o tuvo un sangrado por una fisura o alguna sensación extraña consecuencia de la relación sexual. Pero también está la mujer que no tiene una vida sexual activa y siente molestias, estar sentada mirando una serie y te refiere ardor, sequedad, que molesta la ropa interior, que no puede, por ejemplo, hacer alguna actividad física, no puede usar ropa muy ajustada, que bueno, ahí también se empiezan a dar una serie de consejería para mejorar, o sea, todo esto más los tratamientos. Bien, Doc, o sea que también esto va más allá de lo físico. También yo le digo, ¿hay síntomas, por así decirlo, ocultos o que se tienden a normalizar como lo son los emocionales, incluso cognitivos?
Sí, o sea, en realidad la paciente dice, bueno, ya estoy en menopausia, esto es común, se toma un café con una amiga y dice, a mí me pasa lo mismo, entonces se empieza a normalizar la situación y a veces no lo consultan. Nosotros cuando le hacemos el examen ginecológico notamos los cambios, obviamente, y ahí podemos abordarlos también, pero tenemos que tratar de evitar eso, sino que sea parte de la consulta, que la paciente nos refiera su sintomatología y lo que le está impidiendo hacer. Porque eso también nos va a dar una idea de todo lo que ella tiene que evaluar que mejora cuando comienza con todo lo que le indicamos. Bien. ¿Podemos decir que estamos viviendo una menopausia con más sintomatología? Como que antes era esto solo y ahora... La causa de dedicarnos o de prestar más atención tiene más relación con el aumento de la expectativa de vida. Ahí va. Y en realidad al tema de la paciente estar más activa, es otra vida, Cambió. O sea, exacto, cambió. Entonces, esto nos lleva a que hoy, como siempre dicen, los 40 son los 30, los 50, bueno, en realidad eso es lo que motiva también a que haya un enfoque un poco mayor porque hay una expectativa mayor. Y la paciente obviamente lo nota y ve que esto no funciona y consulta. Clarísimo. Bueno, y para cuando hablamos de síndrome genitourinario, o sea, ¿tratamientos qué tenemos? Bueno, tratamientos, como yo decía también, que empezar mucho antes. Tenemos los lubricantes, que son en realidad geles hidratantes, no hormonales, que en general tienen ácido hialurónico. Eso sería para situaciones de síntomas leves. Y después tenemos tratamientos hormonales con promestrieno, que es un estrógeno sintético. La ventaja que tenemos sobre el tratamiento local es que tiene una baja incidencia sistémica, o sea, el tratamiento es local, por eso se puede usar con seguridad. Y tenemos comprimidos vaginales, óvulos que, bueno, se pueden, y cremas. El comprimido, al ser más sólido, no deja esa sensación de aceite o extraña de lubricación, porque en realidad la paciente se lo coloca al acostarse y a muchas les complica la adhesión por este tema. Entonces eso sería una ventaja, un comprimido vaginal. Clarísimo. Bueno, para los que recién se enganchan, una charla muy interesante con la doctora Silvana Pérez Andrada. Ella es médica uva, ginecóloga y obstetra, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva. Sabe mucho del tema. Así que ahora te quiero hacer una pregunta química, a ver si todo es así. Además, la caída de estrógenos, ¿no? Alteran neurotransmisores que afectan el estado de ánimo. ¿Esto es así? Nuestra hormona característica, ¿no? Sí. Y tiene un montón de funciones a nivel de todo el cuerpo, de todo el organismo. Se altera el sueño, se altera el metabolismo. Por ende, bueno, hay que intervenir en todo, ¿no? Y la salud ósea, la salud vulvovaginal, o sea, en realidad los estrógenos cumplen muchísimas funciones, por ende hay que reemplazarlos. Para reemplazarlos podemos usar terapia no hormonal u hormonal según la indicación. Sí. ¿Hay relación con la hormona cortisol también? Bueno, en realidad aumenta el cortisol en la menopausia. Esto produce alteraciones en el ánimo, es una hormona del estrés. Es la del estrés, ¿no? Sí. Exactamente, por eso al alterar el sueño la paciente altera todo su día. También la redistribución grasa, provocando un aumento del depósito de grasa a nivel abdominal. Por eso se pasa de tener la distribución ginecoide a la androide, o sea, se deposita más en todo el abdomen. Que eso para el metabolismo obviamente altera un montón de cosas.
Bueno, realmente es más complicado de lo que parece. También a nivel cerebral con respecto a la memoria, hablamos de la niebla cerebral, de esos baches blancos que se nos producen. O sea, tienen una función inmensa. Y en realidad, bueno, con las terapias se solucionan. Y después también la terapia no hormonal o la hormonal también participa favoreciendo la lubricación vaginal. Impecable, muy completa. Bueno, ahora doy vuelta a la página y me quiero meter en una palabra que ahora se está escuchando mucho, que es la microbiota. Y yo quiero hablar de el microbioma vaginal, quiero meterme en ese mundo. Bueno, ¿qué se entiende por eso y cuál es su rol, no? Bueno, la microbiota vendría a ser como la defensa ante la agresión de un patógeno. En la vagina predominan los lactobacillus. Los lactobacilos son los que protegen obviamente la microbiota y nosotros necesitamos de que el pH vaginal sea ácido. Bien. O sea, 4, 4,7 como mucho. Ya un pH más alto, llegando al neutral, que es de 7, favorece el sobrecrecimiento bacteriano. Para esto tenemos un montón de medidas higiénico-dietéticas que le damos a las pacientes y después también podemos, según la evaluación, más allá del tratamiento por el patógeno, recomponer esa flora. Existen óvulos que tienen lactobacilos después de un tratamiento antibiótico o médico, ¿no?, que se le dé a la paciente. O sea, en general disminuyen, cuando disminuyen los estrógenos, que también es otra, como que encadena lo que veníamos hablando. Claro. Esa disminución de estrógenos también altera la microbiota, por ende es más fácil tener infecciones urinarias y molestias. Como que te desprotege, ¿no? Exactamente, exactamente. Es fundamental también manejar ahí las medidas higiénico-dietéticas y después, obviamente, dar suplementos. Bien. Doc, y cuando hablamos de vaginosis bacteriana, ¿esto qué es? ¿Una patología que se trata justamente con antibióticos? No. Sí, la vaginosis es una infección, hay un montón de bacterias que pueden ser algunas de transmisión sexual, que se pueden evitar con el lógico uso del preservativo. Bien. Pero hay una predisposición en algunas pacientes a estos cambios del pH, a veces por la dieta, a veces por sus hábitos. Bien. Entonces es fundamental mantener los cuidados para cuidar el pH y la microbiota vaginal, ¿no? Exacto, y el estrés también es un condicionante de esto. El estrés lados, altera, siempre. Exactamente. Entonces, presente. si volvemos a lo del cortisol, si volvemos a la menopausia, si volvemos a las situaciones de estrés que una puede tener. Y también otra cosa que varía el pH es el ciclo. O sea, esto no es un problema solamente de la menopausia, sino en la edad fértil. Los cambios hormonales durante el ciclo, o sea, el pH vaginal no es el mismo previo a la menstruación, durante la menstruación y durante el ciclo y en la ovulación. Entonces, distintos gérmenes pueden aprovechar estos cambios hormonodependientes como para la infestación. Entonces, hay que estar muy atento, hay que diagnosticar bien si es una vaginosis, si es una candidiasis. Para esto debemos examinar a la paciente, no solamente interrogarla por los síntomas. A veces son combinados porque, como yo le digo a mis pacientes, son oportunistas. Son agentes oportunistas, o sea, si hay todo un desequilibrio, van a aprovechar eso como para infestar. Entonces, a veces son tratamientos combinados. Y luego de todo eso hay que restablecer la flora y ahí usamos también óvulos que tienen los lactobacilos. Al extenderse, ¿no?, la expectativa de vida, todo se fue moviendo todo, ¿no? Antes hablábamos de la menopausia, sí, hasta acá ya. Y lo importante que dijiste de no naturalizar nada. Nada, no naturalizarlo.
También hay otra explicación que yo veo, al haber menos expectativa de vida, al haber pocos métodos anticonceptivos, la mujer tomaba la menopausia como una salvación para no quedar embarazada, para no tener esa incomodidad de sus sangrados mensuales. Era como algo que venía bien. Entonces, realmente yo creo que no es que no aparecían los síntomas, los tapaban porque en realidad se sentían como liberadas de otro problema mayor, que era, por ejemplo, un embarazo no deseado pos 40 años. Hoy, con el avance de los métodos anticonceptivos, con el aumento de la expectativa de vida, creo que eso también ayuda a que haya también todo este desarrollo y toda esta investigación sobre esta etapa de la vida. Quizás se vive la mitad de la vida en menopausia. Eso te iba a decir, claro, porque si la expectativa de vida aumentó y llega hasta los 80 y ponele, estás viviendo más en menopausia que en edad fértil. Que en edad fértil. Exactamente. Entonces, y la paciente ya tiene, o la mujer, hablemos de la mujer en general, ya tiene una madurez, tiene un desarrollo, también el posicionamiento de la mujer. Eso también ayudó a que todo esto se ponga sobre la mesa y se estudie y se hable y hoy se pregunte. Hay un problema donde también muchos opinan. ¿Cómo son las consultas hoy en un mundo de redes sociales, de sobreinformación? Te llegan pacientes con que vos le tenés que decir, no, pará. O sea, y es complicado. ¿Cómo te llevas con eso? Es complicado porque están copadas las redes por influencers, opinólogos, ¿no? Que en realidad tampoco estaría bueno capacitarlos a ellos para que hablen de esto. O sea, una cosa es que hagan una publicidad de un producto, pero no lo veo correcto. Entonces, creo que nosotros tenemos que ocupar ese lugar dando una información certera, amena, que a la paciente entienda el idioma también, porque algo que también aleja y hace que no haya un enganche es el vocabulario difícil, no entender, o esa distancia que uno puede generar como diciendo, bueno, yo soy el médico, a mí esto no me pasa. ¿Cómo cambió eso? Claro, exacto, entonces también eso, las pacientes al verse reflejado en uno, a mí me pasa muchísimo. Yo tengo pacientes de muchos años, entonces hemos transitado etapas casi juntas, y en realidad eso también te humaniza y hace que todo lo que uno pueda advertirle, proporcionarle de tratamiento y todo, tenga mayor adhesión. Claro, termina siendo más efectivo el tratamiento, ¿no? Pues confía, hay una empatía que es diferente a esa distancia que decías. Fundamental, y hablar del síndrome geniturinario, hablar de estoy en una reunión con mis amigas, estornudo, toso, me río, tengo un escape de orina, es vergonzoso también, claro, ¿no? Esas mujeres que en realidad siempre tienen alguna patología que les afecta su vida, o sea, como hablamos de salud, integración psico-biosocial. Qué buena palabra, claro. Entonces hay que preservar eso, ¿no? La salud. Un placer que hayan pasado por Noticias de Salud. Bueno, para mí también muy lindo. Espero que esto sirva para la comunidad y muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Un placer. Quédense con nosotros que todavía queda mucho más Noticias de Salud. Ya volvemos. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y ¡listo! Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo.
Una obra de 15.000 metros cuadrados, con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Te acompañamos en los pequeños como en los grandes pasos de tu vida. Tenemos una manera de sentir la vida que compartimos todos. Es querer ser mejores en nuestras vidas y eso trasciende en nuestra profesión. Es una búsqueda, una forma de ser. Es creer en lo que hacemos, mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Es una forma de trabajar con pasión, de aprovechar lo mejor de la ciencia para crear medicamentos y productos innovadores. Somos la tranquilidad que siempre va a estar de tu lado. Desde que naces hasta la plenitud de tu vida. Un camino que recorremos juntos haciéndonos más confiables a cada paso. Te acompañamos en tu nacimiento. Estamos con tu familia, tus amigos, tu trabajo y tu profesión. Y esa cercanía es lo que nos reconforta. Somos confianza en nuestros colaboradores. Somos cultura de excelencia y búsqueda de calidad. Pero sobre todo, somos bienestar. Megalabs. Somos bienestar. Seguimos con mucho más noticias de salud y ahora nos metemos en el mundo de la osteopatía y cuáles son los beneficios para aliviar nuestros dolores y muchas cosas más. Te presento al invitado, él es Fernando Pérez, doctor en medicina osteopática. Es osteópata, kinesiólogo, fisiatra, especialista en kinesiología deportiva y tiene un máster en PNI clínica en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, del otro lado seguramente hay gente que con algún dolorcito o algo para ir rompiendo el hielo. ¿Cuándo tengo que recurrir a un osteópata? Bueno, buena pregunta. Yo creo que en un comienzo o en la historia la gente acudía a un osteópata principalmente ante un síntoma, una dolencia o quizás algún tipo de patología específica. En la actualidad yo creo que en los últimos años cambió mucho y la gente trabaja o va al osteópata directamente para hacer una quinefilaxia, para trabajar en una prevención, para regular todos los sistemas, podemos hablar específicamente de los sistemas, cómo los podemos regular, o principalmente en el ámbito deportivo, en el ámbito del movimiento, para mejorar la performance deportiva o las capacidades físicas. Fíjate cómo se fue modificando desde los inicios que la gente atendía una patología al hoy para regular y estar mucho mejor. Me gustó esa palabra, quinefilaxia, es la adelantarte, no llego con el dolor, o sea, me adelanto para prevenir, ¿no? Claro, yo creo que, la medicina en la actualidad debería estar trabajando no en el síntoma, sino en las causas y principalmente, buscamos qué causas podrían estar afectando el soma, el sistema del cuerpo y eso cómo lo vamos a llevar a la realidad hacia nuestros pacientes o deportistas o con quien trabajemos. Fer, hoy en día si me tenés que decir cuáles son las consultas más frecuentes, ¿tenés como un top 5, por así decirlo? Sí, mira, hoy está bastante evidenciado eso. Sí. Yo creo que las consultas más comunes dentro de lo que es la fisioterapia, la osteopatía, las terapias manuales, vienen por los síntomas que más aparecen a nivel mundial, que es el dolor cervical y el dolor lumbar como 1 y 2. Post-pandemia ha cambiado mucho y no solamente la gente viene por síntomas cervicales y lumbares, sino que los síntomas que van apareciendo fueron cefaleas, bruxismo, tinnitus, fueron las patologías que post-pandemia más se están viendo a nivel mundial. Para el que nunca fue un osteópata, el osteópata labura con las manos, ¿no? Sí, es una terapia manual que nace en los años 1890. Imagínate, ya es quizás muchísimo más vieja que la fisioterapia. XIX, claro, en el siglo XIX, con un médico bastante holístico, que se llamaba el doctor Steele,
que era un americano, que él, después de la guerra civil en Estados Unidos, él empieza a ver que muchísimas patologías no tenían forma de curarlas con la medicina tradicional. Y a través de intervenciones manuales, específicamente, nace los primeros comienzos de lo que fue la medicina osteopática, que bueno, hoy en día ha cambiado muchísimo, pero que sigue manteniendo la misma filosofía, dependiendo también un poco las ramas de la osteopatía. Clarísimo. Fer, me voy a meter en un capítulo que me interesa muchísimo y tiene que ver con las emociones. ¿Qué papel o qué relación hay entre una emoción y una lesión? Bueno, es una pregunta hermosa, la verdad, porque yo creo que en los últimos años se está estudiando mucho desde la ciencia cómo influyen las emociones en la parte somática. Lo primero que tenemos que entender es que una emoción es algo totalmente fisiológico, no hay que relacionarlo con la patología. Hoy la gente dice, che, lo tuyo es emocional. A ver, somos seres emocionales y que las emociones es lo que nos genera el movimiento. Es más, la palabra emoción viene del griego y significa hacia el movimiento, hepatos, y viene emotion, que viene hacia el movimiento. Quiere decir que una emoción es un movimiento interno. Entonces, dentro de la fisiología, tener emociones es algo totalmente fisiológico y saludable. Yo creo que el problema pasa cuando estas emociones empiezan a estancarse, vamos a llamarlo a nivel cerebral, sí, cuando empiezan a acumular factores de riesgo y donde los sistemas empiezan a tener desequilibrios homeostáticos para poder mantener una emoción, y que una emoción tiene que ser algo que viene y se va. Pero cuando esa emoción se mantiene en el cuerpo, activa todos los sistemas. Y una actividad persistente o crónica de los sistemas es un gran gasto energético para el cerebro y para el cuerpo, donde empieza a haber cambios en todos los sistemas neuroendocrinos principalmente. Excelente, pero es, por ejemplo, tal emoción, o sea, no sé, o ansiedad o algo, dispara, no sé, un dolor en la L5S1, ¿hay una relación así? Ya desde la medicina evolutiva y la medicina china ya hablan de cómo las emociones se pueden canalizar en diferentes órganos, en diferentes tejidos. Claro, hoy ya está bastante estudiado este tema de cómo una emoción afecta el soma, pero eso va a depender mucho del fenotipo y del genotipo de cada persona. Hay personas que ante una emoción de miedo van a generar una hiperactividad del sistema muscular. Otros van a generar un proceso de gastritis, otros van a generar una hiperactividad del sistema nervioso a nivel dérmico y te va a generar una dermatitis. Fíjate cómo la actividad realmente es el sistema nervioso que se activa por una vía emocional. No es que hay una línea secuencial de que tengo un problema de ira y me va a doler la espalda, la columna lumbar. Claro, no es... Ahora, ¿es muy común eso? Claro, porque tenemos muchas relaciones del sistema nervioso a nivel lumbar con los procesos de una hiperactividad del sistema nervioso. Entonces, claro, ante una situación, por ejemplo, de ira, es muy común que mucha gente pueda generar un síntoma, como por ejemplo, bien dijiste vos, un dolor lumbar. Pero no es matemático esto. El mismo síntoma en otra persona, dependiendo de su contexto, puede generar un problema de, como te dije antes, gastritis, o puede generar, no sé, una liberación de sustancias en la piel que te genere una irritación. Entonces, ya no es tanto la mecánica, sino cómo la neurofisiología influye en el paciente. Muy interesante. Y ahora me quiero meter una palabra que es larga, quiero que me la desmenuces porque me parece súper importante y justamente vos tenés un máster en PNI clínica en Salamanca y es esta palabra psiconeuroinmunología clínica. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, a ver, la PNI clínica nace con el doctor Leo Primbum, es un actual, yo creo que en cualquier momento va a ser un premio Nobel, porque bueno, fue es en la actualidad el desarrollador de lo que es la PNI clínica. Pero tenemos que entender que la PNI, la psiconeuroinmunología, nace en los años 60 en Estados Unidos. En los últimos 10, 15 años hay una revolución a nivel mundial en donde todas las ramas médicas están teniendo una tendencia hacia la integración, hacia conectar los sistemas. Bueno, justamente esta ciencia de la actualidad lo que hace es conectar la parte psicoemocional, neuroendocrina, inmunológica, social, económica, si queremos. La palabra debería ser gigante, pero se abrevia en psiconeuroinmunoendocrinología o psiconeuroinmunología clínica, porque en realidad es entender todos estos sistemas y llevarlo a la clínica diaria. Eso es un poquito el resumen de lo que sería la PNI clínica.
Bien, y recién, Fer, al principio me hablabas de las lesiones más frecuentes. ¿Cómo es el tema de las sesiones? Bueno, eso es un poco lo que ha cambiado en los conceptos en la actualidad. Antiguamente se manejaba uno justamente con sesiones o tantas sesiones para poder manejar cierta patología, y hoy depende muchísimo del contexto. Hoy lo que se busca es ser un facilitador, no es ser un curador. La ciencia, en todas las ramas médicas, nos llevan a ser un facilitador, ayudar a la persona a que se cure por sí sola, a través de enseñarle, de educarla, de reprogramarle un montón de cosas. Ya no es el típico que uno va, hola, vengo con un dolor lumbar, me acuesto en la camilla, me van a hacer una técnica y me levanto y me voy. Ese concepto ya quedó bastante antiguo, y hoy le enseñamos al paciente qué es lo que necesita para mejorar. Lo vamos a educar dentro de los campos donde generen esta actividad somática en el cuerpo. Y hoy por eso decimos que ya no somos más un curador, porque en realidad el que se cura es el propio cuerpo. Le damos la educación y los medios para que el paciente pueda tomar la iniciativa para poder mejorar. Y esto es lo que la ciencia hoy en todas las ramas médicas dice. Enseñémosle, eduquemos al paciente, y después, de acuerdo a las intervenciones que nosotros querramos hacer, vamos a estar trabajando. Pero por eso te digo que depende mucho la intervención que el terapeuta haga con el paciente. Va a depender también, no es lo mismo si va a haber una patología, no sé, una cefalea de 3-4 días en agudo, a un paciente que viene con una migraña de hace 5 años. Entonces, claro que ahí cambia mucho el abordaje del paciente. Pero mantenemos la misma línea, eduquémoslo, enseñémosle y vamos a buscar los medios para que el paciente pueda solucionar su problema. Bien, muy interesante la charla, la verdad. ¿Kinesiología y osteopatía se complementan? Sí, porque, a ver, la osteopatía en realidad nace en el mundo como dependiendo de los países. En todos los países nórdicos, en los países más anglosajones, vamos a llamarlos, uno estudia osteopatía en una universidad, como estudia medicina, como estudia fisioterapia, es parte de una carrera universitaria. En varios otros países, en los países más latinos, como por ejemplo en Argentina, nosotros lo que hacemos es una carrera de posgrado. Es un posgrado que en este caso puede ser para un fisioterapeuta, pero también puede ser para un médico. Y entonces la osteopatía se complementa muchísimo en aquellos que están en contacto seguido con pacientes. Bueno, los kinesiólogos, los terapeutas manuales, tienen, como recién decíamos antes, mucha intervención manual, mucha intervención somática con el paciente, y yo creo que está totalmente facilitada para ellos. Pero en realidad creo que es una carrera que cualquier persona puede estudiar, si lo va a estudiar en forma universitaria en cualquier otro país del mundo. Yo creo que la mayoría, por lo menos acá en Argentina y en Sudamérica, la mayoría de osteópatas vienen de la kinesiología. ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que para marcarlo, para que la gente lo entienda, claro, es que, por ejemplo, uno acude con un dolor, vamos a poner en el tendón de Aquiles, con una tendinopatía de Aquiles. Entonces vos vas al fisioterapeuta, al kinesiólogo, que con las intervenciones de la fisioterapia o de la kinesiología va a tratar ese sistema, va a tratar el sistema del pie y cómo puede mejorar el síntoma del tendón de Aquiles. ¿Qué va a hacer el osteópata? El osteópata no trabaja el síntoma, va a buscar las causas de por qué ese tendón está mal. Esa causa puede venir, como dijiste antes, por un problema emocional, sí puede ser. Tranquilamente el exceso de cortisol ya está estudiado que influye sobre los tejidos tendinosos, por ejemplo, pero también podría ser por una mala biomecánica, podría ser porque tiene un desequilibrio a nivel lumbopélvico, porque tiene cambios en su sistema neuroendocrino, porque ha cambiado, porque es una mujer y está en su ciclo menstrual y eso cambia muchísimo todas las percepciones. Bueno, el osteópata tiene una mirada muchísimo más integradora. Eso sería por ahí la diferencia. No trata la zona, sino que trata el sistema. Y la fisioterapia se enfoca en tratar el síntoma, que está perfecto, pues a veces hay que recuperarlo y hay que hacer ejercicios, hay que hacer fisioterapia, etc. Yo creo que la diferencia más grande pasa por ahí. Uno se enfoca mucho en la zona del síntoma y el otro se enfoca más en los sistemas que están involucrados en el síntoma. Clarísimo. ¿Cómo hago para encontrar un buen osteópata? Qué buena pregunta. Yo lo que haría, creo que hoy tenemos, como dijiste vos, con las redes sociales y esto, podemos ver un poco también el origen, sus formaciones, dónde se ha formado, en qué escuelas o dónde tienen los inicios, porque también, así como dijiste vos, hay mucha gente en todas las profesiones, ¿no? Pero en la osteopatía se ve mucho que hay mucha gente que tiene formaciones, vamos a llamarlas random, que no sabemos los orígenes. En el ambiente nuestro sabemos que hay escuelas, que hay universidades atrás, entonces cualquier persona que busque un osteópata, por lo menos que tenga una formación previa, que sea, como vos dijiste, un fisioterapeuta, un médico, que haya estudiado en escuelas reconocidas. Yo creo que un poquito ese es el espectro. Y después, bueno, las referencias. Hoy creo que con las redes sociales y todo, uno puede sacar buenas referencias. Claro. Sí, yo creo que sí.
Excelente. Para los que recién se enganchan, estamos con Fernando Pérez hablando de osteopatía. Nos está metiendo en este mundo que es muy interesante, que mezcla emociones y alivia el dolor sobre todas las cosas. Mira, en la entrevista anterior vino una ginecóloga y hablábamos de microbiota vaginal. Microbiota vaginal y osteopatía. ¿En qué relación hay ahí? A ver, explícame un poquito. Bueno, es súper importante. Por ejemplo, qué bueno lo que dijiste, porque la microbiota, primero, para que la gente sepa lo que es, si no lo sabe, la microbiota es el conjunto de bacterias, virus y hongos que habitan en nuestros sistemas. Nosotros tenemos muchas barreras inmunológicas. Recién hablaste de la vagina, bueno, la barrera ginecológica en la mujer es una barrera del sistema inmunológico. También el intestino es una barrera, la piel es una barrera, los pulmones es una barrera, el ojo, la boca, son todas las barreras donde habitan el sistema inmunológico. Entonces, cuando una barrera está mal, en este caso estamos dando el ejemplo de la barrera ginecológica, quiere decir que hay un cambio en todo su microbioma y su microbiota específicamente de la zona. Quiere decir que hay un cambio en las bacterias, en los hongos y en los virus. ¿Por qué se puede dar esto? Por muchísimos factores. Es un poco lo que estamos buscando los terapeutas, es saber por qué tiene un cambio de pH, por qué tiene más proliferación de hongos, porque han descendido las bacterias buenas que están habitando ahí. ¿Y por qué puede descender una bacteria buena? Bueno, varios factores. Primero, el sistema nervioso. Segundo, el metabolismo, el sistema inmune. Fíjate cómo el contexto del paciente puede hacer que cambie su hábitat en la microbiota vaginal. Entonces eso te puede dar síntomas, te puede dar desde una irritación, una infección o un dolor a nivel lumbopélvico. Fíjate cómo el mismo cambio en la microbiota puede dar muchísimos síntomas en una mujer. Es excelente la relación, o sea, lumbopélvico, y ahí actuás vos desde la osteopatía también. Claro, teniendo por ahí la suerte de formarme en psiconeurología, claro, y en osteopatía y tener una visión integradora, podemos ver el total del paciente. ¿Para qué? Para poder ayudarlo a que el paciente entienda que si no hace un cambio en su contexto, que desregula el sistema nervioso, en su contexto metabólico con ciertos alimentos que pueden ser totalmente proinflamatorios, en donde no toma riendas en algo que es fundamental, el descanso, el sueño, que después probablemente hablemos. Sí. No sé, son muchos los factores donde pueden generar un cambio. Entonces, el paciente lo primero que tiene que hacer es entender cómo es que funciona su microbiota vaginal y por qué está desequilibrada. Una vez que él entiende cómo es que funciona, él puede acceder al cambio, porque cambiar para las personas cuesta mucho energéticamente y la gente no cambia, literalmente. No cambia porque no sabe, porque hay incertidumbre, porque hay muchos factores. Entonces yo creo que el osteópata que tiene esta visión integradora puede enseñar al paciente y buscar los medios para ayudarlo. A veces hay que trabajar interdisciplinariamente, con una ginecóloga, como claro, dijiste vos, con un nutricionista, con un psicólogo, si no tenemos la formación nosotros para hacerlo. Claro, esa parte es la que me interesa. Está claro, el ginecólogo y vos desde el movimiento. Desde el movimiento, que puede ser dependiendo del factor que altere. Si el movimiento de esta persona fue un movimiento emocional, haremos todo lo posible para explicarle al paciente por qué tiene que cambiar sus miedos, sus broncas, sus tristezas y cómo esto están influyendo en el cambio químico dentro de sus factores. Pero por ahí el estrés es un estrés mecánico, donde realmente no hay movimiento físico y la falta de movimiento físico también es un factor de estrés muy importante. Hoy en día el sedentarismo está gobernando el mundo en una época donde estamos estudiando el movimiento y cada vez tenemos más patología por sedentarismo. Es muy abarcador, pues yo lo quiero llevar a la camilla, pero es más complejo todavía. Bueno, y está buenísimo. Es que fíjate cómo este es el trabajo de la osteopatía moderna. El osteópata moderno ya no trabaja tanto en una camilla, trabaja en el paciente y en el contexto del paciente. Hay veces que el paciente necesita un rato de camilla, sí, pero hoy te dije que está cambiando que el paciente se eduque y que sea un tratamiento totalmente activo. Y esto lo dice la ciencia en la actualidad. El paciente tiene que tener un abordaje activo. Ya no sirve que el paciente se acuesta porque yo no puedo hacer nada. Sí, le puedo hacer unas técnicas que va a generar algo en el corto plazo, pero en el medio y en el largo plazo el cambio es lo que va a generar ese cambio de conducta que va a generar la sanación o la regulación homeostática de los tejidos. Excelente explicación. Bueno, hay otro reel muy interesante que me gustaría que me lo pases en limpio, porque lo explicás muy bien, que es la relación GABA y dolor. Hoy hablamos del dolor. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, el GABA, para que la gente no sabe, el GABA es como si fuera un superhéroe endógeno que tenemos todos nosotros, que va a luchar contra el dolor. Quiere decir que todos los seres humanos, y los animales también, tenemos la posibilidad de generar un neurotransmisor que modula
no solamente el dolor, sino que todas las conexiones neurales en todas las células del cuerpo, principalmente en el cerebro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que GABA se forma, es un neurotransmisor que viene de lo que se llama ácido GABA aminobutírico. ¿Por qué explico el nombre? Porque si nosotros entendemos que es un neurotransmisor que se produce tanto en el cerebro, en la médula, en algunos núcleos también del tronco del cerebro y principalmente en el intestino. Fíjate qué interesante esto, porque tenemos un superhéroe que modula el sistema nervioso, entre ellos modula el dolor también, que lo podemos producir endógenamente siempre y cuando nuestro intestino esté funcionando equilibradamente y sanamente y que tenga la nafta necesaria. Entonces, si hablamos de la nafta necesaria, ya necesitamos incorporar buena alimentación, buena higiene del sueño, buenos hábitos, movimiento, como hablábamos antes, y un montón de factores que lo unimos a lo que veníamos hablando antes. Estamos hablando ahora de la microbiota intestinal y de esto que está de moda en los últimos años, del eje cerebro-intestino. Entonces, cuando nosotros podemos producir GABA significa ácido aminobutírico, y el butirato se produce por la fermentación de la fibra que nosotros comemos. Entonces, muchos pacientes tienen dolor o no pueden modular el dolor porque de por sí no es que no tienen, pueden tener una mala alimentación, pero a veces tienen una buena alimentación, pero no pueden tener una buena absorción. ¿Por qué? Por factores contextuales, como por ejemplo, hoy hablamos de las emociones o el estrés. Bien. Y ahí recién hablabas de fenotipos del dolor. ¿Qué significa esto? ¿Que hay diferentes clases? Buenísima esa intensidad pregunta. ¿O cómo es esto? Bájame eso. Buenísimo. Mira, la Asociación Mundial del Dolor en los últimos 5 años cambió muchísimo y explican un poquito esto para que el paciente que sufre un síntoma de dolor ya de por sí entienda que hay 3 fenotipos muy marcados de dolor con subcaracterísticas. Entonces, dependiendo del fenotipo es cómo va a ser el abordaje del terapeuta. Cualquier tipo de terapeuta que trabaje con dolor. El primer fenotipo de dolor es el dolor, lo que se llama el dolor nociceptivo, que es el dolor más común de los fisioterapeutas, de los traumatólogos, de los médicos que conocemos. Tenemos receptores en un tejido que cuando hay un pequeño daño le mandan una información a la médula y de la médula llega al cerebro y el cerebro produce el dolor. ¿Qué significa esto? Que hay un mensajero que está en el tejido que se lesiona. Ejemplo, si yo ahora me doblo el tobillo, probablemente voy a tener un dolor a nivel del tobillo porque los receptores que están en el ligamento que me acabo de esguinzar están mandando información a la médula, le están diciendo al cerebro, escúchame, mandale una información al cerebro para que no se mueva mucho porque vamos a inflamar ese tobillo para poder regenerar lo que se rompió. Eso es un dolor nociceptivo, que si yo ahora te pincho el brazo a vos, probablemente te va a doler y estoy estimulando receptores del dolor. Ese es un tipo de fenotipo. Entonces, el abordaje para ese fenotipo funciona muy bien, por ejemplo, la osteopatía, la fisioterapia, donde estás trabajando sobre el tejido. Ahora, hay otro fenotipo del dolor que es el dolor neuropático. ¿Qué significa el dolor neuropático? El dolor neuropático es el dolor que vos podés sentir, por ejemplo, en la columna lumbar, que sentís como una quemazón, como un ardor. Que vos me podés decir, mira, siento que me está doliendo este recorrido del brazo, de la espalda, del pie. Claro, acá no estamos hablando ahora de un receptor en el tejido que está mandando información. Acá estamos hablando de que el nervio está sufriendo un cambio químico en la conducción neural. Pero ya no estoy hablando de un tejido que está mal. Quiere decir que puedes tener un tejido que está totalmente normal, pero sin embargo vos tenés dolor neuropático. Esto le pasa mucho, por ejemplo, a los diabéticos. El dolor diabético es el síntoma, la neuropatía del diabético, es que le duelen muchas partes por cambios metabólicos y químicos. Y sin embargo no hay lesión. Entonces estamos hablando de un fenotipo de dolor sin lesión, pero con cambios bioquímicos en la conducción neural. Ese es el segundo fenotipo. Y el tercer fenotipo, quizás el más estudiado en la actualidad, es aquel fenotipo donde el paciente tiene un síntoma, pero no hay daño en los tejidos. ¿Cuántos pacientes ven y te dicen, mira, a mí me duele la espalda, a mí me duele el pie, a mí me duele la cabeza, tengo sintomatología de cefalea o migraña, pero te hacen un estudio y te dicen, no, pero vos no tenés nada estructural. Claro, porque no hay ninguna lesión en un tejido, pero hay una lesión, o no es una lesión, hay cambios neuroplásticos, quiere decir que hay inflamación, células inflamatorias dentro del cerebro, que es lo que hoy se llama sensibilización. Entonces amplifica las señales de dolor en un paciente. Entonces el dolor está en el cerebro y no está en el tejido. Entonces, claro, si yo voy al osteópata o voy al fisioterapeuta y me trata el tobillo, pero si el problema está en el cerebro, ¿para qué me sirve hacer una terapia en el tobillo si el síntoma está en el cerebro? Hoy se calcula que el 99,9% de los dolores
persistentes, dolores crónicos, que es lo que ve la mayoría de los terapeutas, los kinesiólogos, los osteópatas, los médicos, vemos la mayoría de pacientes con dolor crónico, de más de 3 meses. El dolor es nociplástico, que quiere decir que el cerebro está con una amplificación del dolor por diferentes factores. Fascinante. Ahí nos podemos meter, es un mundo entero. Es un mundo fascinante. Doc, y he escuchado relatos de pacientes que han sufrido por una lesión lumbar, muchísimo dolor, y con el tiempo, y más en una sociedad automedicada, incluso ha quedado tan sensible que toman un analgésico por las dudas, y después, sin embargo, vos le haces una resonancia y está todo perfecto, eso se mejoró todo. Ahí entraría ya lo que sería el efecto placebo y el efecto nocebo, que podremos hablar del tema. Pero es muy importante entender que acabas de dar el ejemplo del dolor nociplástico. Lo que decís vos es, claro, yo tengo un estudio que me hago, igual los estudios muchas veces no son un... Vos pensás que el estudio es un estudio complementario. Quiere decir que cambió mucho la medicina, en donde en la actualidad, por suerte, se está cambiando. Vos pensás que hace 40 años te venía un médico de familia y te evaluaba, te analizaba, veía un montón de factores de riesgo y a partir de ahí hacía un diagnóstico y después lo corroboraba con un diagnóstico complementario, una resonancia, una radiografía, claro, una tomografía. Por eso se llama así, se llaman estudios complementarios al diagnóstico clínico que tiene que hacer el profesional. En la actualidad, en los últimos años, no todos por supuesto, pero se maneja mucho a través de diagnosticar con un estudio complementario. Y hoy el 99,9% de la población en un estudio complementario va a tener cambios, siempre. Es raro que no un paciente no tenga, tiene edad, juega, hace deporte, tiene desgaste. Es una foto. Es una foto. Y nada más. Y vos tenés que ver la película, no la foto. La foto es el síntoma del paciente y nosotros tenemos que ver qué hay detrás de la película. Recién vos explicabas lo de la automedicación. Bueno, también hay una corriente desde la farmacéutica que en muchas cosas nos ha salvado, porque no hay que estar en contra de la farmacéutica. A ver, hoy gracias a los antibióticos y un montón de patologías podemos prolongar la vida. Pasa que, bueno, el exceso de consumo creo que es lo que hace que se desregule todo. Y hay una, vamos a llamarla, un mito donde se cree que tomando la pastilla, el efecto placebo que genera eso puede mejorar el síntoma del paciente. Entonces, claro, si yo en algún momento tomé un antiinflamatorio y me generó una disminución del síntoma, para mi cerebro, cada vez que yo ahora tomo, aunque sea un caramelo Subus, y yo tome eso, mi cerebro piensa que eso me da tranquilidad. Y cuando el cerebro percibe la tranquilidad, esto es el efecto placebo, estamos mejor. Pero estamos mejor no por la pastilla, porque justamente el efecto placebo se está estudiando que al paciente que le haces creer que tomas una pastilla o le das un Subus o un caramelo, muchas veces la creencia de que yo estoy tomando algo que me hace bien es lo que realmente mejora. Y no es la misma pastilla de por sí. A veces el movimiento o la osteopatía también curan, ¿no? Cambiando ciertos hábitos puede reemplazar a la pastilla, a eso voy. No, es que no es que lo reemplaza, es que es la medicina real. La medicina real es el movimiento. Es el movimiento que a veces el movimiento, como dijimos antes, puede ser un movimiento emocional, no físico. Pero el movimiento físico hoy ya está hiperestudiado, lo que genera la actividad física. Libera la cantidad de endorfinas y sustancias opioides, que es lo que vos estás tomando con una pastilla. Pero solo podemos generar internamente en el cerebro, liberar sustancias endocannabinoides, sustancias opioides que dan relajación, que generan algo que se llaman unas hormonas, que se llaman mioquinas o exerquinas, que son liberadas por el músculo y por los diferentes órganos cuando hacemos ejercicio, que son las que están estudiadas en la actualidad, que realmente bajan el sistema, entre ellas la modulación del dolor para el paciente que toma algo por dolor o por un síntoma. Por eso el movimiento es clave. La otra vez le vino López Rossetti y le preguntaba 3 opciones, ¿no? Una persona, un trastorno de ansiedad, que por supuesto hay que analizar y depende del caso, ¿no? Pero tiene 3 cápsulas en la mesa. Una es un ansiolítico, ¿no? En una época, como decíamos recién, de automedicación. Otra es ir a caminar y la otra es meditar. Las últimas 2 son mejores que la primera, mucho mejor, me decía. Sin dudas. Pero sin duda. Generás el mismo lo que explicaste vos recién químicamente. Claro, y aparte, el movimiento ya genera liberación de hormonas. Y el meditar trabaja en la misma liberación de hormonas con otro tipo de neurotransmisores. Entonces, si vos podés combinar las dos cosas. Mirá, hoy está estudiado de la PNI, hoy la evidencia científica actual te dice que con solamente movernos y hacer ejercicios respiratorios, yo creo que podemos realmente ser sanos en serio. Pasa que, bueno, también tenemos que empezar a entender el conflicto del contexto, cómo a cada uno lo afecta, ¿no? Porque ahí está la clave.
Yo vuelvo a la camilla, entonces. La camilla... Vamos a ir a la camilla también. No. No, es que cambió todo. Entonces yo digo, todo el día busco, entendí, y recién vos me dijiste, fuera al aire, no, ya no es todo camilla. Y ahí me lo estás explicando, pero con lujo de detalle, por qué no es todo camilla. Exacto. Porque si no, la camilla cumple el mismo efecto que la pastilla que tomás para el cerebro. Es el mismo efecto. A ver, es una creencia de que como me voy a acostar y me van a hacer una técnica, una manipulación, me va a mejorar. Por supuesto que te va a mejorar porque cuando uno genera un estímulo manual en una persona, genera un input en el cerebro, que ese cerebro responde, que da una respuesta que se llama output. Ese output es la liberación de sustancias. Entonces, si yo te hago una técnica, en el corto plazo te va a mejorar. Si yo te tomas una pastilla, en el corto plazo también te va a dar una sensación. Pero no estamos trabajando la causa. Hoy estamos cambiando realmente el paradigma para que el paciente entienda que, por supuesto que también lo vamos a atender en la camilla, pero poco. Si vos terminás de jugar un partido de fútbol y estás con dolor lumbar porque estuviste jugando 90 minutos, porque te desgastaste, viene bárbaro la camilla después, un ratito, sí, para desaferenciar todas estas tensiones. Ahora, si yo no te reeduco y te mejoro las funciones, vas a ser camilla dependiente o pastilla dependiente. Claro. Ya tu rol es también, hoy el osteópata te parece un terapeuta ya también, o sea, ¿no? Por eso las formaciones se volvió muy... La medicina en general, te diría. Hoy toda la medicina en general pasa por los conceptos, los aspectos biopsicosociales y empezar a reeducar al paciente entendiendo cómo es que funciona el sistema para que él pueda entender por qué. A ver, si el problema es cuando llega a su casa, tenés que resolver el problema en tu casa. Después veremos cómo lo hacemos. Si el problema es la falta de movimiento, tenemos que movernos. Si el problema viene porque tenés un mal metabolismo, vamos a enfocarnos en el metabolismo. No se puede tratar manzanas con bananas. Ya pasamos la era de te duele esto, toma 10 sesiones, anda, y te ponen el cosito, el magneto. Sin faltar el respeto, no a eso, pero está cambiando. Yo creo que es lo que decís vos, hay que cambiar esa mentalidad, y la mentalidad se cambia demostrando cómo la ciencia fue avanzando y cómo los terapeutas ya no tratamos la tendinopatía de Aquiles, tratamos el tendón del sistema de Juan. Justo antes nombré que el bruxismo apareció después de la pandemia, se disparó como la tercera o cuarta causa a nivel mundial. Quiere decir que el bruxismo, para que la gente entienda, es una hiperactividad de un núcleo, que es un núcleo del trigémino, que el nervio trigémino es el que inerva toda la musculatura de cierre. Entonces quiere decir que es una patología del sistema nervioso. Es una disfunción del sistema nervioso. Entonces ya con la mano, o con una técnica, o con un ejercicio, va a ser muy difícil reeducar un sistema nervioso. Quiere decir que el sistema nervioso tiene que ver con emociones, con cambios metabólicos, con cambios neuroendocrinos, que es realmente lo que es el bruxismo. El bruxismo, como todas las patologías, tienen un componente evolutivo. Vos pensar que los niños hasta los 7, 8 años bruxan fisiológicamente para mejorar lo que va a ser la intrusión de los dientes. El bruxismo lo que hace es mejorar el sistema estomatognático para tener una buena postura de mordida en el futuro. Entonces, bruxar es algo fisiológico. Cuando pasa a ser ya no fisiológico, que empieza a ser constante, empezamos a generar un desgaste. Ahora, claro, vas al kinesiólogo, vas al osteópata, te hace una técnica, en el momento te lo mejora, pero no estamos tratando el bruxismo de base. El bruxismo de base es una hiperactividad del sistema nervioso y del sistema metabólico. Entonces, ¿qué tenemos que tratar? El sistema nervioso y el sistema metabólico del paciente o de la persona que está involucrada. Entonces, ¿puede mejorar el bruxismo con la osteopatía, con cualquier terapia manual o con cualquier técnica? Puede mejorar el síntoma un ratito, pero no estamos tratando la causa. Hay que enfocarse en tratar la causa, y sí, la podemos tratar desde la osteopatía, por supuesto, pero el foco va a ir un poco con todo lo que estuvimos hablando. Bien. Fer, si me tenés que decir una actividad física para prevenir lesiones, ¿la masa muscular, el gimnasio sigue siendo lo mejor? ¿O tenés por ahí otras? No sé, por decir, la natación es muy buena, o sea... Mirá, es re linda la pregunta, porque en realidad, viste, la gente hoy pregunta, realmente, ¿cómo podemos estar sanos? Yo creo que la primera estrategia es, primero, el sueño. El sueño es lo único que no podemos negociar ningún profesional de la salud con un paciente, porque el sueño realmente es lo que limpia el cerebro y lo que reconstruye todas las células, entre ellas el músculo. Segundo, el sistema muscular. Realmente hoy se sabe desde la ciencia que aquella persona que quiere mantener una longevidad de vida, por supuesto que hay muchísimos hábitos que son fundamentales, pero el músculo hoy es un parámetro de salud. Estamos hablando de que tener más, y no estoy hablando de la masa muscular del que va a la playa y se ve, no, estoy hablando del músculo como órgano. ¿No? Claro. No, esto no es estética, esto es funcionalidad. Entonces necesitamos un músculo tónico,
fuerte y que responda ante las necesidades neuronales, que el músculo es un órgano. Entonces, el órgano que produce estas hormonas que nombré antes, exerquinas o las mioquinas, que son un montón de hormonas que mejoran las capacidades cerebrales y hasta reconstruyen las neuronas en el cerebro. Entonces, claro, hoy, aquella persona que pueda mantenerse durante mucho tiempo con hábitos de entrenar el músculo, como se entrena el corazón, como se entrena el diafragma, como se entrenan todas las capacidades, y no estoy hablando de lo estético, sino de lo fundamental fisiológico, es una persona que tiene ya mucho más proyección de una calidad de vida. Por supuesto que va a haber otros factores que van a estar interviniendo, porque vos podés ir al gimnasio todos los días, entrenar fuerza, y si después estás estresado y no dormís... o comes muy mal. O comes muy mal. Claro. O estás sentado 10 horas en el día. Sí. Te hago la última con respecto a eso, la mala postura frente a la computadora, eso a ustedes hay un osteópata que me dice eso, nos quintuplicó el trabajo, pues, ¿no? Sí, ¿así? Es que en realidad, a ver, el tema de la postura, hay que cambiar un poco el paradigma también de la postura. La postura no está mal que estés en una posición. Obviamente el estar sentado, el sedentarismo es el problema, porque lo que hace es que después de una hora, esto está estudiado, el cuerpo, cuando vos estás sentado, produce unas células que son inflamatorias para el cuerpo. Entonces, el estar sentado inflama. Entonces, imagínate que hay gente que está sentada 8 horas, 9 horas en el día y después se va 1 hora al gimnasio. Entonces dice, claro, yo estoy 9 horas inflamándome, pero después desinflamo 1 hora más. Entonces no se correlaciona 1 hora contra 9 de inflamación. Y esto es lo que está pasando. Entonces la gente dice, yo soy muy sano porque estoy 10 horas sentado, pero 1 hora todos los días voy al gimnasio, soy la persona más sana del mundo. No. Es mucho más sano el obrero que está construyendo, que no va al gimnasio, pero que está todo el día en movimiento, que el que está 8 horas sentado. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que trabaja en sedentarismo? Es lo que se llaman las pausas activas. Hoy se sabe que si vos cada 1 hora generás entre 1 y 2 minutos de hiperactividad muscular, el cerebro interpreta que no te estás inflamando. Y eso genera un efecto antiinflamatorio. O sea, me paro y hago 10 sentadillas, por ejemplo. Por ejemplo, y ya está, cada 1 hora. Tiene que ser una actividad que aumente la presión, que aumente la tensión arterial, para que el cerebro percate de que estás en una situación de peligro. Y eso genera un fenotipo de células antiinflamatorias. Entonces, si vos estás 8 horas sentado, tus células están en un estado de inflamación. Y cuando hay un estado de inflamación, se activa el sistema inmunológico y eso le roba la energía al cuerpo. ¿Y a quién? Al sistema muscular. Entonces estás en un estado de lo que hoy se llama low grade inflammation, inflamación de bajo grado, que hoy se sabe en la actualidad que no es tanto por la comida, por el estrés influye, pero el estrés físico es uno de los grandes factores de riesgo en la actualidad. Por eso te decían lo del músculo, que es tan importante estimularlo. Excelente explicación. Fernando Pérez, la verdad, un placer que hayas pasado por Noticias Salud, completísimo, nos abriste la cabeza de una manera espectacular. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, abierto a todo, la verdad que muy contento por esto que están haciendo. Bien, acá tienen el Instagram, métanse que es interesantísimo todas las pautas que da, siempre para concientizar y mejorar la salud. Hemos llegado al final de una edición más de Noticias Salud, nos vemos el próximo jueves acá en Noticias Salud. Chau, chau. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos, esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar.
Una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.